Chicos, bienvenidos a esta cuarta sesión en línea de su curso de Comipems. En esta ocasión el tema que vamos a tratar es electricidad con los siguientes subtemas: electrostática, carga eléctrica, ley de las cargas, formas de electrizar un cuerpo, materiales conductores y no conductores, unidades de carga y ley de Coulomb. Bien, entonces comenzamos. Bien, entonces comencemos con primero definiendo qué es electricidad. Bueno, primero, electricidad proviene del griego electrón, que significa ámbar, y electricidad entonces es la rama de la física que estudia las cargas eléctricas. Ahora, ámbar, retomando un poquito, el ámbar es una especie de resina que anteriormente se podría encontrar directamente en los árboles. Es una resina de un color amarillo. Por ejemplo, esta es una pequeña piedra o un dije de ámbar que tal vez ustedes alguna vez hayan encontrado o hayan visto una pieza de este tipo. Hay diferentes colores de ámbar. En este caso, o las más frecuentes son las amarillas, pero hay diferentes tonalidades de amarillo. Hay de color café, o ya un poquito tirándole al café. Hay de color entre rojo, naranja, inclusive hay hasta de colores verdes. Por ejemplo, esta pieza, el ámbar, es muy común encontrarla aquí en México, en Chiapas. En Chiapas es un lugar donde se puede encontrar con mayor facilidad, por así decirlo, el ámbar. Ahora, ¿qué características tiene este ámbar? Bueno, hace muchos años en Grecia, Tales de Mileto encontró un pedazo de ámbar que justamente es una resina, y se dio cuenta que al frotarlo con algunos objetos tales como alguna piel de animal o algunas telas, como por ejemplo la lana o la seda, este pedazo de ámbar atraía pequeñas partículas o cabellos, y se le quedaban adheridos. Entonces, digamos que fueron las primeras observaciones acerca de fenómenos eléctricos o que tenían relación con las cargas eléctricas. Ahora, la electricidad se divide en dos ramas. Por un lado vamos a encontrar la electrostática y del otro vamos a encontrar la electrodinámica. En la parte de la electrostática se va a encargar del estudio de las cargas en reposo. ¿Qué significa o qué vamos a ver en esa parte? Bueno, todo lo que vamos a ver el día de hoy se refiere a la electrostática. ¿Qué tipos de cargas eléctricas hay? ¿Cómo interactúan esas cargas eléctricas? A través de cómo se pueden generar esas cargas eléctricas o transmitirlas de un cuerpo a otro. Si en todos los cuerpos se pueden transmitir de igual manera esas cargas eléctricas. Y por último, si tienen o no fuerza esas cargas eléctricas. En la parte de la electrodinámica estudian las cargas en movimiento. ¿Qué sucede cuando esas cargas se empiezan a mover? ¿Por dónde se empiezan a mover? Nosotros estamos interactuando prácticamente a diario con la electricidad y sabemos que esa electricidad llega a nuestros hogares a través de un cable. Pero ¿qué sucede a través de ese cable? ¿Cómo es que se mueven las cargas eléctricas? Si siempre se mueven de la misma manera. Eso lo va a estudiar la parte de la electrodinámica. Bien, entonces vamos a iniciar con los temas del día de hoy y lo que corresponde entonces a la electrostática. Sabemos que toda la materia está hecha de átomos y esos átomos a su vez se encuentran formados de partículas elementales llamadas electrones, protones y neutrones. Tenemos un ejemplo, tenemos un átomo de sodio que tiene el número atómico 11
y su estructura sería la siguiente. En el núcleo vamos a encontrar las partículas que son los protones y los neutrones, y girando alrededor del núcleo vamos a tener los electrones. Ahora, siempre van a tener en un átomo, siempre va a haber el mismo número de electrones que de protones. Entonces en este caso tenemos 11 electrones y 11 protones en el núcleo. Ahora, de ellos es de donde se obtiene la carga eléctrica. Nosotros, los electrones son aquellas partículas que tienen una carga eléctrica negativa, y los protones son aquellos que tienen una carga positiva. Los neutrones son aquellos que no tienen carga, que carecen de carga. Y normalmente, si nosotros nos encontramos un átomo de cualquier elemento, siempre va a estar en estado neutro. Ahora, los únicos o las únicas de estas tres partículas que van a poder estarse moviendo o teniendo interacción con otros van a ser los electrones. Al encontrarse en las órbitas, son los únicos que están de manera libre y se pueden transmitir a otros. Entonces, un átomo o un cuerpo puede perder electrones o puede ganar electrones, y entonces con ello es como puede quedar su carga. Si un átomo gana electrones, quiere decir que entonces su carga será negativa. Si un átomo pierde electrones, entonces su carga será positiva. Lo anoto aquí. Si un cuerpo gana electrones, su carga es negativa. Y entonces, si un cuerpo pierde electrones, su carga es positiva. Entonces, después de haber habido una interacción entre dos cuerpos, puede haber quedado un cuerpo con una carga negativa o con una carga positiva. Entonces, en términos generales, solamente vamos a manejar dos tipos de carga: la carga en negativa y la carga positiva. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a representar una carga negativa, y del otro extremo yo tengo una carga positiva. Ahora, ¿qué va a suceder cuando yo tenga estas dos cargas interactuando entre ellas? Pues que el negativo va a ser atraído por el positivo, o el positivo va a ser atraído por el negativo. Quiere decir que entre cargas diferentes se atraen. Cargas diferentes se atraen. ¿Qué pasa ahora si, por ejemplo, yo tengo dos cargas positivas interactuando? Que lo que va a suceder entre ellas es que se van a rechazar o se van a repeler. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo dos cargas negativas igual interactuando entre ellas? Va a suceder exactamente lo mismo, que esas dos cargas entre ellas se van a rechazar o a repeler. Y entonces podemos concluir que cargas de igual signo se rechazan o se repelen. Bien, y a esto es a lo que se le conoce como ley de interacción entre las cargas.
Siempre que tengamos dos cargas opuestas o dos cargas de diferente signo, se van a atraer, y siempre que tengamos dos cargas de igual signo, se van a rechazar o a repeler. ¿Sale? Ahora vamos a ver cuáles son las formas para electrizar un cuerpo. ¿Cómo es que nosotros podemos cargar un cuerpo eléctricamente? ¿De qué forma se puede electrizar un cuerpo? Bueno, para ello hay tres formas: frotamiento, contacto e inducción. Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Empecemos por frotamiento. Vamos a ponerlo así, que es la forma más sencilla de poder electrizar un cuerpo y es la más común. De hecho, todos nosotros en algún momento hemos tenido alguna experiencia de electrización por frotamiento. Por ejemplo, cuando estamos en una habitación en la cual hay alfombra y nosotros no traemos zapatos, solamente traemos calcetines, al ir caminando, en ese momento hay un frotamiento entre la alfombra y la tela de nuestros calcetines que se pasa a nuestro cuerpo, y el fenómeno en el que nos damos cuenta que nos electrizamos o nos cargamos eléctricamente es porque cuando llegamos a tocar algo metálico o alguna otra persona sentimos una pequeña descarga. Sucede también cuando las mujeres, es más común en ellas, cuando se peinan, al tener el cabello largo, cuando se peinan y utilizan un peine o un cepillo de plástico, se escuchan unas pequeñas chispitas que justo cuando lo pasan por su cabello, que justo se está haciendo eso, hay una electrización por frotamiento. Cuando también nos sentamos en algunas sillas de plástico, que estamos moviéndonos mucho, en ese momento también se escuchan unas pequeñas chispitas que indica que también hay una electrización por frotamiento. Y el último es, por ejemplo, e inclusive ahí es un poquito más visible, cuando nosotros ya apagamos la luz de nuestro cuarto y nos metemos a la cama, y cuando, por ejemplo, estamos moviéndonos mucho en la cama, estamos moviendo mucho las piernas, las manos con las sábanas, se escuchan esas pequeñas chispitas, e inclusive al estar todo oscuro se puede ver esas pequeñas como lucecitas que se ve a la hora de sacar las chispas. Quiere decir que hay una electrización por frotamiento. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un suéter de lana y tenemos un globo. Originalmente el globo no tiene carga y el suéter tiene una carga neutra. ¿Qué quiere decir? Que tienen las mismas cargas positivas y negativas. ¿Sale? Ahora, lo que vamos a hacer es el globo frotarlo con el suéter. Lo que va a suceder es que si alcanzan a observar la imagen, pareciera que los electrones, las cargas negativas, están pasando hacia el globo. Entonces, si el globo está ganando electrones, quiere decir que va a quedar con una carga negativa. Y si el suéter está perdiendo electrones, quiere decir que va a quedar con una carga positiva. ¿Sale? Entonces el suéter queda cargado positivamente y el globo queda cargado negativamente. ¿Qué es lo que va a suceder cuando tenemos dos cargas diferentes? Que el globo se va a quedar adherido, pegado a el suéter. ¿Por qué? Porque cargas de diferentes signos se atraen. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa en la forma de electrizar por contacto? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Tal vez en algún momento ustedes han visto una especie de experimento que consiste en una esfera muy grande en la cual llegamos, ponemos nuestras manos y lo primero que se observa es que nuestro cabello se eriza, todo nuestro cabello se levanta. Bueno, esa es una forma de electrizar por contacto. Como tal, quiere decir que debe de haber un contacto físico entre un cuerpo ya electrizado o ya cargado eléctricamente y un cuerpo al que queremos electrizar. En este ejemplo, la esfera ya está cargada eléctricamente, ya tiene una carga, y al nosotros llegar y poner las manos sobre esa esfera, vamos a adquirir la misma carga, vamos a quedar cargados eléctricamente igual que la que tenía en un inicio la esfera. Por ejemplo, si la esfera tenía una carga positiva,
entonces nosotros vamos a quedar cargados positivamente. Si la esfera tenía una carga negativa, entonces nosotros vamos a quedar cargados negativamente, ¿sale? A eso se refiere la parte de contacto. Y tenemos una última que se llama inducción. La primera diferencia que hay entre inducción con respecto a las otras dos es que en frotamiento y en contacto hay un contacto físico entre los dos cuerpos, el que está electrizado y el que queremos electrizar. En la parte de inducción no hay un contacto físico, y para ello pongo un ejemplo. Si tenemos una regla de plástico y la frotamos con nuestro cabello, en este momento o después de haberla frotado, nuestra regla va a quedar cargada eléctricamente, ¿sale? ¿Por qué medio la cargamos eléctricamente? Por frotamiento. Al estarla frotando con nuestro cabello va a quedar cargada eléctricamente. Supongamos que queda con una carga negativa. Y ahora lo que vamos a hacer es acercarla a unos trocitos de papel que están sobre la mesa. Inicialmente los trozos de papel están sin carga o con una carga neutra. ¿Qué es lo que va a pasar cuando nosotros acercamos la regla a los trocitos de papel? Lo primero que va a pasar es que las cargas eléctricas en el papel se van a reordenar. Ejemplo, yo aquí lo voy a poner. Y si es una carga neutra, quiere decir que tiene tanto cargas positivas como negativas, ¿sale? Ahora, si yo acerco la regla con una carga negativa, ¿qué es lo que va a pasar? Va a reordenar las cargas. En esta hoja de papel, lo primero que va a suceder es que, ¿qué pasa con las cargas negativas? Al tener carga negativa y carga negativa se van a repeler, entonces se van a ir a la parte más alejada de la hoja de papel, y en la parte más cercana se van a quedar las cargas positivas. Y entonces al tener negativo con positivo, al tener cargas de diferentes signos, se atraen, y entonces por eso es que los papelitos se pegan a la regla. Y entonces esa es la forma de electrizar por inducción. Y entonces tenemos las tres formas de electrizar un cuerpo, que son por fricción, contacto e inducción, ¿sale? Ahora vamos a pasar a ver en qué consisten los materiales conductores y no conductores. Ahora, hay diferentes materiales en los cuales pueden transmitirse las cargas eléctricas, y básicamente los vamos a dividir en dos: materiales conductores y no conductores. Primero vamos a ver en qué consisten los materiales conductores. Bueno, son aquellos que se electrizan en toda su superficie, aun cuando solo se frote una parte de la misma. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo tengo aquí un material que es un material conductor. Si yo, por ejemplo, quiero electrizarlo, simplemente bastará con que yo frote esta parte, y después de un momento todo el material se va a electrizar. A eso se refiere que es un material conductor, que simplemente con, ya sea que un cuerpo cargado previamente llegue y lo toque una parte, se va a electrizar por completo, o que solamente frote una parte, se cargará por completo. Ahora, ¿qué materiales son los materiales conductores? Tenemos a los metales, tenemos algunas soluciones de ácidos, bases y sales disueltas en agua, y el cuerpo humano. Ahora, en la parte de los metales es cierto que son conductores eléctricos, pero no todos son igual o conducen la electricidad de igual manera. ¿Ustedes cuál creen que sea el mejor conductor de los metales? El cobre. Pues no. Si bien el cobre sí es un material o un metal que conduce las cargas eléctricas, el mejor de ellos es el oro. El oro es el mejor conductor de las cargas eléctricas. Después le seguiría la plata, y después tendríamos el cobre.
El cobre es un muy buen conductor y dada su economía, se puede utilizar, por ejemplo, para los cables de luz. Todos los cables con los que llega la luz a nuestra casa son hechos de cobre. Ahora, ¿qué pasaría si esos cables fueran hechos de oro? Pues prácticamente viviríamos a oscuras. En todo momento se estarían robando la instalación eléctrica para robarse los cables de oro, perdón. Si aún así se roban los de cobre, imagínense si fueran de oro. Bien, después tenemos soluciones de ácidos, bases y sales disueltas en agua. Por ejemplo, las baterías en la parte de adentro tienen una reacción química que precisamente utiliza algunos ácidos para poder que se transmita esa energía eléctrica, esas cargas eléctricas. En las baterías que nosotros comúnmente utilizamos para el control de la televisión, o las baterías para los autos también internamente traen un ácido que es lo que hace que se pueda transmitir las cargas eléctricas. Y finalmente, pues nosotros, el cuerpo humano, tan es así que lo percibimos en esas pequeñas descargas cuando tocamos un metal o cuando tocamos a otra persona, ¿sale? Ahora, pasamos por último a los no conductores. Los no conductores no quiere decir que no vayan a transmitir las cargas eléctricas. Todos los materiales transmiten las cargas eléctricas. ¿Cuál es la diferencia entre los conductores y no conductores? Bueno, que en los conductores solamente en los puntos donde hace contacto con un cuerpo ya cargado. Ejemplo, tengo ahora este marcador que es de plástico. Si yo lo toco con otro cuerpo ya electrizado, ya cargado eléctricamente, o lo froto, solamente en la parte en la que estoy haciendo contacto o en la que estoy frotando este material, solamente aquí se va a cargar eléctricamente, en el resto no, ¿sale? Y en los ejemplos tenemos la madera, el vidrio, los plásticos, la porcelana, la cera y el papel. Entonces, por ello, la mayoría de los materiales no conductores se utilizan para aislar a los que sí lo conducen. Por ejemplo, los cables, la mayoría de ellos vienen recubiertos de un plástico que también a esos materiales no conductores se les llama dieléctricos o aislantes. Bien, entonces eso con respecto a los materiales conductores y no conductores. Vamos a ver ahora, hemos estado hablando de cargas eléctricas, pero ¿en qué unidades se va a expresar la carga eléctrica? Entonces vamos a ver lo siguiente. Para que un cuerpo quede cargado eléctricamente, lo que va a suceder es que pierde o gana electrones. Si un cuerpo gana electrones, entonces queda cargado negativamente. Si un cuerpo pierde electrones, entonces queda cargado positivamente. Si ustedes observan, esto o siempre es en referencia a los electrones. Entonces, anteriormente, las unidades para medir las cargas eléctricas eran los electrones, de acuerdo a si ganaba o perdía. Pero el electrón, al ser una partícula muchísimo muy pequeña, significaba que había una gran cantidad de electrones y era poco práctico las cifras que se mencionaban en ese entonces. Años más tarde llegó una persona en que determinó que la unidad para la carga eléctrica iba a ser el coulomb. Aquí está escrito y se va a representar con la letra C mayúscula. Y podemos también tener o establecer una relación entre los coulomb y los electrones. Por ejemplo, en una carga con valor de 1 coulomb tenemos 6.24 por 10 a la 18 electrones. Si ustedes observan esta cifra, es una cantidad muchísimo muy grande. Entonces quiere decir que en una carga de 1 coulomb hay una cantidad enorme de electrones. Entonces, si aún así ocupando las unidades que son los coulomb, nos estamos refiriendo a una cantidad muy grande, vamos a utilizar prefijos para referirnos a cantidades muchísimo más pequeñas. Estos son mili, micro y nano. Primero, mili
lo vamos a representar con la letra M minúscula. Por ejemplo, podemos decir que tenemos una carga de 7 milicoulombs. ¿Eso a cuánto equivale? Equivale a tener 7 por 10 a la menos 3 coulombs. Ahora, para micro lo vamos a representar con la letra griega mu, que es como una M si tuviera una patita un poquito más larga. ¿Sale? Esa es la letra griega mu. Y por ejemplo, aquí tenemos una carga de menos 3 microcoulombs, que es lo mismo a decir menos 3 por 10 a la menos 6 coulombs. Aquí, ¿qué notamos de diferente? Bueno, que tiene esta carga el signo menos. Entonces, al tener el signo menos, nos estamos refiriendo a que es una carga negativa. Si no tiene signo o en su defecto tiene el signo más, entonces nos estamos refiriendo a una carga positiva. Y finalmente, el último prefijo tenemos al nano. Lo vamos a representar con la letra N minúscula. Y por ejemplo, si yo tengo 28 nanocoulombs, es lo mismo a decir 28 por 10 a la menos 9 coulombs. ¿Sale? Entonces aquí, de igual manera, podemos tener cargas positivas o negativas. Para representarlas, simplemente vamos a utilizar los signos. Ahora, lo siguiente que vamos a ver es cómo interactúan esas cargas, ya sean dos cargas positivas o dos cargas negativas que se van a rechazar, o una carga positiva y una negativa que se van a atraer. ¿Cómo es esa interacción entre esas dos cargas? ¿Cómo podemos calcular esa fuerza con la que se atraen o con la que se repelen dos cargas eléctricas? Para ello vamos a ver en qué consiste la ley de Coulomb. Bien, entonces para poder saber la fuerza con la que interactúan dos cargas, ya sean dos cargas de signos contrarios o dos cargas de signos iguales, para ello vamos a utilizar la ley de Coulomb. Primero, vamos a tomar como referencia y vamos a recordar un poquito la ley de la gravitación universal. ¿Qué nos decía la ley de la gravitación universal? Nos permitía calcular la fuerza de atracción entre dos cuerpos, ¿sale? Y entonces teníamos algo así. Decía que la fuerza era igual a una constante gravitacional por la masa 1 por la masa 2 entre la distancia al cuadrado. ¿Sale? Pues la ley de Coulomb es algo muy similar. Con la ley de Coulomb vamos a poder calcular la fuerza con la que dos cargas se atraen o la fuerza con la que dos cargas se repelen. Y entonces, inicialmente también vamos a calcular una fuerza. Entonces también vamos a tener una fuerza. Ahora, si recuerdan, esta G era una constante gravitatoria. Ahora, para la ley de Coulomb también vamos a tener una constante. Esa es una constante eléctrica, que ahora la vamos a llamar K. Ahora, en la ley de la gravitación universal teníamos dos masas porque estábamos haciendo referencia a dos cuerpos. Esos dos cuerpos lo que íbamos a considerar eran su masa. Si aquí estamos considerando dos cargas, entonces ahora ¿qué vamos a considerar? Pues cargas. Vamos a tener una carga 1 y una carga 2. Y aquí también influía la distancia a la cual estaban colocados estos dos cuerpos. Pues aquí también va a influir la distancia a la cual van a estar colocadas esas dos cargas. Entonces también tenemos una distancia al cuadrado. ¿Sale? Entonces aquí, bueno, voy a ponerle que esta es la ley de gravitación universal, con la cual solamente podíamos calcular la fuerza de atracción entre dos cuerpos. Ahora aquí, esta es mi ley de Coulomb. ¿Y con qué voy a calcular con la ley de Coulomb?
puedo calcular una fuerza de atracción o una fuerza de repulsión entre dos cargas. Ahora, ¿qué significa cada una? Bueno, tenemos que F será entonces mi fuerza y quedamos que esa fuerza puede ser de atracción o repulsión. Tenemos una K, que es una constante. Tenemos Q1 y Q2, que son las cargas. Y finalmente tenemos una D, que es la distancia entre cargas. ¿Sale? Ahora, ¿qué unidades vamos a utilizar? Para la distancia entre cargas vamos a utilizar los metros. Ahora, para las cargas eléctricas, como lo acabamos de ver hace un momento, ¿en qué unidades vamos a medir la carga eléctrica? En coulombs. Ahora, K es una constante eléctrica. ¿Qué quiere decir? Una constante que va a tener siempre el mismo valor. ¿Cuál es ese valor? De 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Ese valor siempre va a tener esta constante eléctrica. Y finalmente tengo una fuerza de atracción o repulsión. ¿En qué unidades voy a medir esa fuerza de atracción o de repulsión? En newtons. ¿Sale? Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo podemos aplicar esta ley de Coulomb para calcular la fuerza de atracción o de repulsión entre dos cargas. Tenemos entonces un ejemplo de cómo podemos aplicar la ley de Coulomb para poder calcular la fuerza que hay entre dos cargas. Dice el problema: determine la fuerza eléctrica entre dos cargas cuyos valores son 3 microcoulombs y menos 4 microcoulombs, al estar separados por una distancia de 50 centímetros. Bien, lo primero que vamos a hacer es colocar nuestros datos. En nuestros datos lo primero que tenemos es la carga de 3 microcoulombs. Entonces Q1 es igual a 3 microcoulombs. Como ya lo habíamos visto hace un rato, esos 3 microcoulombs es igual a 3 por 10 a la menos 6 coulombs. Después tenemos la carga 2, que es de menos 4 microcoulombs. Al tener el signo menos significa que es una carga negativa. Entonces, igual, al escribir su valor, entonces es de menos 4 por 10 a la menos 6 coulombs. Tenemos una distancia de 50 centímetros, que la distancia la debemos utilizar en metros, entonces eso es igual a 0.5 metros. ¿Qué otro dato conocemos? La constante K, que es igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Y finalmente nos pide calcular la fuerza que hay entre esas dos cargas, entre esas dos cargas. Bien, entonces dice la ley de Coulomb que la fuerza es igual a K por Q1 por Q2 entre la distancia al cuadrado. Como en este problema no nos pide calcular la fuerza, entonces no tenemos que hacer ningún despeje. Entonces simplemente tendremos que sustituir los valores en nuestra fórmula original. Entonces tenemos que F es igual a K, que vale 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, por la carga 1, que quedamos que valía 3 por 10 a la menos 6 coulombs, por la carga 2, que vale menos 4 por 10 a la menos 6 coulombs, entre la distancia, que es de 0.5 metros al cuadrado. ¿Sale? Lo primero que vamos a resolver en esta parte es esta sección. En un primer paso podemos resolver la multiplicación
y la potencia. Entonces tenemos F, esto se queda exactamente igual, 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Ahora entonces tenemos la multiplicación de las cargas. Entonces, si esta tiene signo positivo y esta negativo, más por menos me da menos. Entonces quiere decir que mi resultado será negativo. 3 por 4 me da 12 por 10. Ahora, ¿qué pasa con los exponentes cuando se multiplican? Se suman. Entonces tengo menos 6 más menos 6, me da menos 12 coulomb cuadrado. Entre 0.5 metros al cuadrado me da 0.25 metros al cuadrado. Ahora, como siguiente paso, lo que podemos resolver es nuestra división, ¿vale? Entonces tenemos F es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Ahora hacemos nuestra división. Tenemos menos entre más, me da menos, el signo de ese resultado será negativo y entonces divido 12 por 10 a la menos 12 entre 0.25. Me da un total de 4.8 por 10 a la menos 11. Ya habíamos determinado que era negativo, entonces menos 4.8 por 10 a la menos 11 coulomb cuadrado sobre metro cuadrado. Finalmente vamos a realizar la multiplicación de este menos 4.8 por 10 a la menos 11 por 9 por 10 a la 9. Entonces tengo menos por más, me va a dar el resultado negativo. Entonces eso lo multiplico por 9 por 10 a la 9 y me da un total de 0.432. ¿Qué unidades voy a tener? Tengo entonces que estos metros cuadrados se eliminan con estos metros cuadrados y este coulomb cuadrado con este coulomb cuadrado, entonces me quedan newtons. Ahora, ¿qué significa que el resultado nos haya salido con un signo negativo? Significa entonces que esta fuerza que obtuvimos es una fuerza de atracción, ¿sale? ¿Cómo sabemos también o cómo podemos comprobar que es una fuerza de atracción? Porque tenemos una carga positiva y una carga negativa, cargas de diferentes signos, entonces se atraen. ¿Cómo lo voy a comprobar? Con el signo negativo. En este caso, si el signo es negativo, es fuerza de atracción. Aquí voy a tener entonces una fuerza de atracción. Y entonces, ¿qué hubiera pasado si el resultado nos hubiera dado como positivo? Entonces significa que es una fuerza de repulsión. Aquí le voy a poner una pequeña nota. Si el signo es positivo, si la fuerza es positiva, es fuerza de repulsión. ¿Sale? Entonces, nada más, chicos, como consejo, tengan mucho cuidado a la hora de utilizar los signos. No se les olviden utilizar correctamente la regla de los signos para cuando tengan ya sea una carga positiva y una negativa, o para cuando tengan dos cargas negativas. ¿Sale, chicos? Entonces, hasta aquí terminamos con este ejemplo de cómo aplicar la ley de Coulomb. Chicos, llegamos entonces hasta el final del video del día de hoy. Y bueno, nada más recordarles, por favor, sigan entregando sus actividades. La verdad es que han sido bastantes los que
han estado entregando las actividades. Espero que sigan trabajando de igual manera, y los que no, pues por favor vayan checando las demás actividades. Las voy a volver a poner disponibles para que las puedan ustedes realizar. ¿Sale, chicos? Entonces nos vemos para la próxima sesión. Cuídense mucho. Nos vemos pronto.